Gracias por continuar en sintonía de Canal y Momento de Entrevista NSI. Como todos sabemos, Venezuela es rica en petróleo y otros minerales. En la actualidad se ubica en el 8º lugar con mayor reserva de gas, la más grande de la región, además de ubicarse en el puesto número 23 en producción y en el número 27 en consumo de gas. Hace unos días se dio a conocer que la petrolera Shell junto a Trinidad y Tobago reanudarían la producción de gas natural. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este cambio repentino de la Casa Blanca hacia Venezuela? Para analizar este tema tenemos con nosotros a Alejandro Terán, él es director de la Asociación de Petróleos de Texas. Bienvenido a Entrevista NSI. Y como hacía la pregunta allí en la introducción, ¿a qué se debe esta decisión de Estados Unidos que le permita a Shell y a Trinidad y Tobago explotar el gas acá en Venezuela? Bueno, buenos días, gracias por esta invitación, como siempre. Bueno, eso responde un poco a lo que hemos venido diciendo, al interés que existe en el mundo y a la deficiencia energética que hay. La inteligencia artificial, que consume 10 veces más energía de lo que originalmente consumía el mundo, pasamos de 500 teravatios hora, 1500, vamos rumbo a los 15.000 teravatios hora a nivel mundial, tiene 4 fuentes de energía, por supuesto el gas, la energía eólica, la energía solar, algo de carbón y la más importante, el 46% es la energía fósil, el petróleo, que es gas, coque y derivados del petróleo. Bueno, cuando sacan la cuenta y la guerra Rusia-Ucrania no cesa, que es uno de los mayores proveedores de gas del norte de Europa, el tema catarí estaba todavía en vilo por toda esta discusión que hoy se está firmando, gracias a Dios, el acuerdo. Esperemos que se cumpla el acuerdo. ¿Qué le queda a la Shell, que es la británica, y a la British Petroleum, que son británicas, con Trinidad y Tobago, que hizo una apertura para el gas y no consiguió los inversionistas? Sencillamente pues sacaron la cuenta, sumaron y restaron, y no había otra opción, que es la reserva gasífera venezolana, que en este momento es la 8ª, pero se está hablando que puede ser entre la segunda y entre la tercera y la primera del mundo en este momento en cantidad, por la ubicación estratégica que tiene, que siempre ha sido así. Eso no es nuevo. En este país se quema, para que tengamos una idea numérica, el gas diario que consume Madrid. Aquí se quema todos los días, en los últimos 15 años, la cantidad de gas que Madrid consume para mantener su actividad diaria, valga la palabra, desde el punto de vista energético. O sea que era prácticamente cantado que las transnacionales le iban a decir al gobierno norteamericano: papito, dije que tu discusión con el tema tuyo político, pero vamos a sacar el gas, porque de aquí nos quedamos todo el mundo sin luz, y es el 80% de la economía de Trinidad depende de Venezuela, y prácticamente el 40% del gas que se lleva a la British y la Shell depende en este momento de Venezuela. Entonces, eso venía porque no había otra opción energética en el mundo. Es como contradictorio, digamos, esa posición, ¿no? Porque recuerdo haber leído que Trinidad y Tobago, uno de sus voceros oficiales, obviamente, decía que apoyaba las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Mar Caribe, y en su momento había comentado que iba a dejar de comprarle gas a Venezuela. Ahora bien, con esta posición, con esta permisología que le da Estados Unidos a Shell y a Trinidad y Tobago de operar en Venezuela, ¿no existen contradicciones tanto en Trinidad y Tobago como en la Casa Blanca? Bueno, el mundo tiene necesidades que nosotros sabemos porque manejamos los números. El mundo tiene problemas. Primer problema, la alimentación. Al salir Ucrania de la producción de fertilizantes, baja la producción. Fíjate que los chinos acaban de firmar con el amigo Milei la soya casi de 10 años. El segundo punto que tiene el mundo es el tema energético, el gas, que no hay en donde buscarlo para poder, porque ya Bolivia se quedó sin el gas, lamentablemente. Bolivia no tiene en este momento capacidad de reserva de gas y la única que le queda es Venezuela. El tercer punto es el tema energético como tal, combustible y derivados fósiles, que Rusia y Ucrania han sacado al mercado prácticamente unos millones importantes de barriles, y China tiene un déficit de 8 millones de barriles, Estados Unidos un déficit de 6 millones de barriles, y la India no tiene producción petrolera, entonces, o muy poca. Entonces, cuando tú observas esa numeración y dices, bueno, el presidente Trump quiere refinanciar su deuda de 49 trillones de dólares, pero para refinanciar su deuda está generando un token que consume energía y no tiene energía, le quedan 5 años de petróleo, y yo quisiera empezar con una lámina que es los países que tienen la capacidad petrolera, para que veamos los Estados Unidos dónde está. Los 3 países que más van a crecer es Estados Unidos, China e India, y ninguno de los 3 cubre la cuota petrolera para su mantenimiento básico. Todos tienen déficit petrolero. Entonces, ¿cómo tú nivelas eso cuando tú ves los números en este momento y ves la lámina y te estás dando cuenta? Ahí fíjate, tenemos la lámina, en el número, casi en el último lugar está Estados Unidos con 74.000 millones de barriles, versus Venezuela, que está de primero, pero
pero prácticamente ida, como dice, despegada adelante, ¿no? Pero de esos 74.000 millones de barriles que tiene Estados Unidos, a duras penas alcanza para 5 años al consumo que va en este momento. O sea que Trump no va a poder tokenizar la economía como él quiere para salvar su deuda si no habla con el mayor productor y con la mayor reserva que es Venezuela. No tiene otra opción económica. Eso ya lo sabe el presidente de la República. Además, Chevron tiene 4 operaciones en Venezuela que representan 44.000 millones de barriles de reserva, casi más de la mitad de lo que tiene Estados Unidos en este momento, lo que le queda. Entonces, por eso, y vamos al gas exactamente igual. Si vemos la segunda lámina, para tú producir elementos tierras raras, que son los elementos tierras raras venezolanos, cómo tú produces tecnología, inteligencia artificial sin elementos tierras raras, cuando China acaba de decirte no te vendo más. China le dice a Estados Unidos, no te vendo más elementos tierras raras. ¿Para qué sirven los elementos tierras raras? Si me permite la otra lámina de lo que tenemos en Venezuela. Vamos a pedirle al señor director que publique la otra lámina para ver. Ajá, ¿para qué sirven los elementos tierras raras en Venezuela? Entonces tienen unos usos específicos y el 80% es para seguridad, defensa y manejos prácticamente de la defensa mundial. Entonces los chinos acaban de quitarle esa concesión a los Estados Unidos. Estados Unidos acaba de poner un 125 de arancel, se cae la bolsa completamente y ¿dónde tienes reserva de elementos tierras raras? ¿Dónde los tiene? Pues si me permite la lámina, sería bueno verla para que la gente entienda un poco hacia dónde van los disparos. Pero mientras llega la lámina, quisiera preguntarle, ¿será una medida de desesperación lo que está haciendo ese despliegue militar y todo ese tema en el Mar Caribe que está haciendo Estados Unidos, viendo que, como usted comentaba, que tenía como 5 años de reserva de petróleo? No, es que además tiene otro problema adicional, no solamente ese tema, porque al final del día le da la licencia a Chevron y a nosotros y llevamos petróleo para allá. El problema fundamental es que no te olvides que el presidente Trump, por favor, es un presidente condenado a 5 años de prisión por cargos de delitos pornográficos. Y no te olvides. Bueno, ese es el incremento. Es importante esa lámina también, porque en esa lámina, para terminarte, y aparte tiene la lista Einstein, ¿no? Ahí tú ves el crecimiento de la inteligencia artificial al 2033. Del prácticamente 10% que es este año, va a subir en el año 2033 al 29% de lo que consume el mundo. Y además de eso tiene inteligencia artificial, internet, blockchain, que son los blockchains, los que producen las monedas, los carros eléctricos y la energía solar. Esa es la realidad energética del 2033, que es prácticamente a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo tú cubres ese déficit en estos momentos? Cuando tienes a todo el mundo peleando en esto y la OPEP dice no hay, vamos a consumir 120 millones de barriles y tenemos 105. Y al 2031 no vamos a tenemos un déficit exactamente de 6 millones. Esa es la realidad que el mundo está enfrentando en este momento y por eso tú ves esos movimientos geopolíticos, por eso tú ves la próxima reunión del Banco Mundial hablando del tema energético y por eso tú ves que las grandes compañías nos estamos dando cuenta que no llegamos al 2030 en estas mismas condiciones. Vamos, al regreso vamos a hablar un poco más sobre esos movimientos geopolíticos en cuanto a este tema que es bastante interesante y que de alguna u otra manera beneficia o afecta a Venezuela. Ya regresamos con más de entrevista en NSI. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista en NSI. Tenemos a Alejandro Terán, él es director de la Asociación de Petróleos de Texas. Estamos hablando de todo este tema de la permisología que le da Estados Unidos a Shell y a Trinidad y Tobago para reanudar sus operaciones en cuanto a la explotación de gas en el país. Comentaba usted sobre lo que eran las tierras raras. Claro, porque yo te dije el problema de la comida, el problema energético, el problema del combustible y el problema de la inteligencia artificial que va asociada directamente a los elementos tierras raras. Si China le acaba de decir a Estados Unidos no te voy a despachar más tierras raras porque yo tengo mi problema de inteligencia artificial personal, o sea, interno, acuérdate, es un país de 1.200 millones de habitantes, Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes, India es un país de 1.300 millones de habitantes, tiene 5.000 millones consumiendo en el mundo, entonces ¿dónde consigues la harina de maíz para esas empanadas? Ahí está el problema fundamental que estamos teniendo todos los operadores. Y entonces, si tú ves a Venezuela con los elementos de tierra rara, tú te das cuenta, ¿verdad?, que Venezuela, metales raros en Venezuela y su utilidad, en su gran mayoría, está asociado a los teléfonos celulares, está asociado al tema de la defensa, está asociado a baterías nucleares, está asociado a rayos X, o sea, toda la operación prácticamente digital del mundo está en los elementos de tierra rara. Y esos elementos están ahí, son los que tiene Venezuela disponibles para ese tipo de operación. Entonces, bueno, cuando tú observas elementos de tierra rara, la mayor reserva petrolera del mundo, el mundo invirtiendo en oro, porque al caerse el dólar, la gente está moviéndose hacia el oro en este momento. La segunda reserva de oro más grande del mundo. La primera reserva de petróleo del mundo. Las instalaciones oleodúcticas listas para operar.
no es lo que Venezuela puede aportar, sino lo que el mundo necesita. Cuando tú sacas esas cuentas, suma, resta, divide y haces una proyección a futuro, mira, la única salida, como le ha recomendado el Pentágono al presidente de los Estados Unidos, le dijo, mire, mi amigo, olvide esa operación militar en Venezuela, eso no va a pasar, recoja los barcos, siéntese con el presidente de Venezuela y haga el acuerdo energético del Caribe, que es necesario en estos momentos. Es decir, con lo que me acaba de decir, quiere, digamos, de alguna manera deslumbrar que no habrá guerra en Venezuela, que no habrá ese escenario bélico que quizás muchos temen que se presente aquí en Venezuela o que Estados Unidos arremeta contra Venezuela de manera violenta. Bueno, no es que teman, es que movieron los barcos, es que volaron unos pobres señores ahí con unos peñeros que no sabemos ni quiénes son, y el único barco que capturaron era atunero. O sea, es un show que monta el presidente Trump justamente cuando le cierran el gobierno. Trump tiene el gobierno cerrado. No se olvide de eso, una investigación criminal por el tema de Einstein, una sentencia en la cabeza y la posibilidad de un quiebre económico importante del dólar a nivel mundial. Esas cuatro fenómenos, esas cuatro patas le están generando la crisis en los Estados Unidos. Y nosotros le hemos venido diciendo, presidente, si no levanta las sanciones a Venezuela y no entramos nosotros a llevar petróleo a los Estados Unidos, la crisis en diciembre va a ser terrible. Entonces, no es que lo venimos advirtiendo. Me llama la atención que el presidente Trump llegó hoy a Israel sin el secretario de Estado Marco Rubio. O sea, hay fenómenos que están sucediendo que nos estamos dando cuenta que pareciera que el presidente de los Estados Unidos está entendiendo que llegó la hora de llegarse al acuerdo energético del Caribe, porque sus más importantes proveedores, que es México, que tiene un déficit petrolero, Colombia, que no llega al nivel petrolero que el presidente necesita, Guyana, que no han podido sacar petróleo de ahí, pues sencillamente le queda las 50.000 pozos que tenemos en Venezuela. Entonces, nosotros somos técnicamente la opinión que la única manera de salvar al mundo en este momento, no lo digo porque estemos aquí, es porque los números son lo que dicen, es que Venezuela esté en el 2031 en 6 millones de barriles. La permisología que ha dado Estados Unidos a la petrolera y a Trinidad y Tobago, hay unas ciertas condiciones, es decir, no entregarles regalías o ganancias al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo políticamente o geopolíticamente, cómo se maneja eso? Bueno, es que lo que pasa es que los americanos dicen, si pierden los tomates, ganan las papas. Está bien, no le pago regalía a PDVSA, pero tú me pagas impuestos a las alcaldías, tengo que traer productos, bienes y servicios, tengo que pagar salario, tengo que cambiar divisas para poder cubrir con los gastos locales, tengo que importar equipos, tengo que mejorar las instalaciones. Entonces, de repente el 60-40 no se cumple. Bueno, está bien, perfecto, eso vamos, tengo que traer nafta para poder equilibrar la operación, tengo que traer diluyentes, tengo que traer materiales, tengo que traer una cantidad de equipos para traerlos al país, que cuando tú lo sumas, restas y divides, pues pagas mucho más que la regalía, ¿no? Y pones un circulante a nivel local. ¿Cuántos empleados tiene Petropiar? ¿Cuántos empleados tiene Petroboscán, Petroindependencia? ¿Cómo va a ser la conexión entre Pedernales y Trinidad? Todo ese tipo de cosas genera una cantidad de inversión que es lo que llamo yo asociada. De repente no pagan la regalía, pero evidentemente van a tener que pagar una cantidad de cosas que de alguna manera afecta positivamente a la región. Nosotros estamos incorporando cabilleros a la operación y son 60 empleados por cada cabillero. Por 7, ¿cuántos son? Estamos hablando casi 200 empleados de un solo golpe. Eso le suma todos los transversales que genera esa economía. Así que yo creo que es un saludo a la bandera típica de los americanos, típico error que siempre comete el Departamento del Tesoro en decir no hagan esto, no hagan aquello, pero terminan haciendo lo otro. O sea, es un Estado narcoterrorista, pero le doy licencia a la Shell. Es un Estado... O sea, entonces son cosas que evidentemente no tienen sentido. Pero ya en la economía del mundo no aguanta más. Ya estamos a niveles, hoy hubo que sentarse con Hamas, los árabes están viendo esto con mucho detalle, ya Rusia, Ucrania, la cosa sigue más complicada, los europeos están a 30 días de 20 bajo cero, es muy fácil hablarlo aquí en el trópico, pero en el norte es más difícil. Así que yo siento que muy pronto, en los próximos, antes que termine el año, pues se va a producir el acuerdo energético del Caribe necesario para la estabilidad del mundo en los próximos 5 años. Es decir, todo está a favor de Venezuela, la parte climática, los conflictos bélicos que hay en diferentes regiones del mundo, de alguna u otra manera benefician a Venezuela. Te lo voy a poner de esta manera tan sencilla. Son 50.000 pozos petroleros construidos bajo tierra, 1.900 kilómetros de costa, la reserva más grande del mundo, estabilidad climática, estabilidad del mercado y a 4 días del puerto de Texas, de la refinería Galveston. Además, dentro de Texas, la construcción oleoductística más grande de los Estados Unidos la hizo Citgo, la hizo PDVSA. El petróleo que se consume en Estados Unidos, en esa refinería, fue diseñado por venezolanos. Son 120 años de relación, no lo puedes acabar en 2 días, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que hemos querido nosotros decirle al secretario de Energía de los Estados Unidos. Para amigo, no podemos acabar con esto de la noche a la mañana, cuando prácticamente el traje a la medida nos lo hizo Venezuela en los años 80. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque estamos en esta operación. Venezuela tiene que entenderlo
también, y llegar a acuerdos que sean favorables y que se respeten todas las premisas, porque si no, para los Estados Unidos en contra, el dragón chino, los indios y todo el oriente del mundo, que son 5.000 millones de personas que no consumían, que ahora están consumiendo, ¿verdad? Pues necesitan esta energía para sus actividades básicas. Incluso está la petrolera flotante en el Zulia, ¿no? De China, que está recuperando 200 pozos en esa región. Así es, para arrancar. Estamos hablando que el petróleo que produce el Zulia es prácticamente gasolina, es combustible, a un grado de API muy elevado. El petróleo que produce el petróleo condensado del Golfo, de la costa atlántica del Orinoco, es prácticamente gasolina. El petróleo que está en Paraguaná, no te olvides que la refinería de Paraguaná es una de las más grandes del mundo. O sea, tenemos que, nosotros, los que estamos en esta operación, tenemos que entender, y el venezolano entender lo que en verdad es Venezuela. Porque hasta ahora, lamentablemente, como no sabemos lo que está pasando en verdad y la información es muy cerrada, tú le dices a la gente, no, que la refinería la hicimos en Texas los venezolanos. No vale, eso no puede ser, no lo creen. Y así fue hace 40 años atrás. Entonces, cuando entendamos eso, logremos una buena negociación y el mundo empiece a respetar de verdad las capacidades comerciales venezolanas y Trump aprender de petróleo, porque Trump no sabe de petróleo. Está tirando flechas para todos lados. Le ha tocado bajarle la cabeza a todo el mundo en este momento y yo siento que le va a tener que bajar la cabeza a Venezuela muy pronto. ¿De qué manera, para explicar a los venezolanos, de qué manera podría, porque estamos hablando de la parte macroeconómica, por ahora, cómo beneficiaría todo eso lo que usted ha explicado a la economía local, a los venezolanos, al venezolano de a pie? ¿En qué se traduce eso? Más trabajo, más empleo, más dólar en el mercado, más economía, mejores salarios, pero hay que administrar la próxima abundancia con criterio de escasez. No podemos volver nuevamente a las viejas políticas que se aplicaron en la Cuarta República o en los momentos del petróleo a 150. Nosotros tuvimos un barril a 150, exportando 3 millones de barriles. Imagínate lo que significó eso. Pues en esta nueva crisis nosotros tenemos que entender que hay que administrar esto con criterio de escasez y no con escasez de criterio. Tenemos que de alguna manera hacer que el país crezca socialmente. La industria petrolera venezolana, igual que la industria norteamericana, tiene dos condiciones. Yo me crié en un campamento en el estado Bolívar de CBG, de la Corporación Venezolana de Guayana. Llegué con un mes y nací de los Estados Unidos. Eso era Culebra, Caimanes y Río. A los 5 años me fui a una ciudad. Es decir, hubo una expansión de la ciudad. Tú pasas por Oriente y ves 17 campos petroleros, 17 campos de golf cerrados en una cerca y el resto de la ciudad destruida. Eso no puede ocurrir otra vez. O sea, en esta nueva onda petrolera tiene que haber una verdadera siembra del petróleo, socialmente hablando, que beneficie a todos los trabajadores y que de verdad crezcamos en ese aspecto. No es posible que la misma carretera de hace 60 años sea la que va de Oriente a Puerto Maturín. No puede ser. O sea, hay pequeños focos de desarrollo, pero los grandes focos sociales nunca han crecido porque hubo en ese sentido, como había tanto dinero, pues ¿para qué lo ibas a manejar de otra manera? En esta nueva PDVSA, en esta nueva onda petrolera, yo siento que los que estamos en el negocio petrolero estamos apostando a un verdadero crecimiento social. No tiene sentido incrementar la producción a 3 millones de barriles con la misma carretera entre Cantaura a Anaco. No puede ser. O sea, yo creo que llegó el momento de empezar a sembrar de verdad socialmente ese petróleo y eso es lo que le va a beneficiar a la comunidad. Yo estoy muy seguro que la señora que tiene el puesto de empanada a la salida de Petropiar, que es Chevron, está muy contenta con lo que está ocurriendo en este momento en Puerto La Cruz, o el que está en este momento en Maracaibo. Todos los que producen servicio a las plataformas están contentísimos porque van a trabajar con esa plataforma que genera 500 empleos directos. Imagínate lo que significa eso en este momento para una zona tan deprimida como Maracaibo. Ahora, que mañana pasado, o sea, que también lo que la gente piensa, llegaron los gringos, tengo una tarjeta de crédito, voy a gastar 5 millones. No, eso no va a pasar tampoco. Ojo, esto es un tema a 5 años y tenemos que apostarlo a 5 años como debe ser. Bueno, se dice que se predica con lo que es el testimonio, ¿no? Entonces es bastante interesante ver que usted decía, bueno, ver este crecimiento en la industria petrolera, también verlo en las calles de Venezuela es muy importante, ¿no? No, verlo en todo, porque además hay para eso y hay mucho. Yo te voy a decir esto, hijo. El Banco Mundial se reunió hoy en su conferencia. Bajo tierra venezolana hay 75 veces el capital del Banco Mundial. Entonces, oye, yo creo que llegó la hora que los venezolanos aprendamos a valorar lo que tenemos, ¿no? Pues hemos sido muy relajados en las cosas, hemos sido muy... le hemos estado mandando a Trinidad gasolina gratis por 100 años. 100 años.
hemos estado quemando nuestros recursos, hemos entregado el oro por 200 años. O sea, hemos sido este país muy dadivoso con todo el mundo. Nosotros mismos en Texas hemos vivido gracias al petróleo venezolano. Creo que llegó la hora de que ahora Venezuela aprenda a administrar sus recursos, a dar recursos, pero también a empezar por la casa. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy y compartir todo su conocimiento en el tema energético. Gracias, Estamos conversando con Alejandro Terán, él es director de Asociación de Petróleos de Texas. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.